Estoy muy contenta porque vamos a hablar con Javi, se autopercibe Javi, astrólogo, comunicador, ñoño, mega escorpiano. La idea un poco, pero son disparadores. Vamos a hablar de nuestros libros, nos vamos a hacer un poco de autocelebración, autobombo. El libro de Javi que salió el año pasado, ¿no? Si mal no En recuerdo. noviembre, en el 31 de octubre. Hermoso, El Día de las Brujas, Salud, Dinero y Amor, editado por Hijas de Core, gran editorial esotérica y política. Y el librito de Lilith, Bestias y Monstruos, que salió también el año pasado, en octubre del año pasado, si mal no recuerdo. Y lo que va, como el eje temático de esta conversación es la figura de los monstruos, bueno, y todo lo que venga alrededor de esa figura. Pero antes de eso, quiero saber cómo estás, Javi. Hola Lu, qué gusto estar charlando acá como la virtualidad nos permite, cada uno en su territorio, pero poder conversar. Y nada, bien, con frío, la verdad. Con frío. Esa es mi existencia. Esta es la semana del frío polar. Así que estamos con el matecito, las estufas, las mantas, los michis dando vueltas por ahí. Javi, ¿qué pasa con esta figura de los monstruos? Porque además, algo que me gustó mucho de tu libro, bueno, los dos compartimos el Plutón en la 12, es que hablamos más o menos de los mismos temas y de los mismos autores. Lo cual no sería como una gran casualidad, digamos, porque tenemos como formación en ciencias sociales los dos, entonces es lógico y miradas como muy afines en torno a la astrología también. Pero son dos libros que salieron en simultáneo, más o menos en simultáneo. Entonces, como que uno podría decir, ah, bueno, se copiaron, ¿no? Como la mente literal diría, se copiaron. No me mires lo que estoy No. escribiendo, Javi. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas similitudes? ¿Qué pensás vos de eso? Yo igual te rescato que si bien venimos de las ciencias sociales, también agarramos autores muy periféricos, si se quiere, ¿no? O sea, ahí hay un interés en común, como está bueno, la cuestión de la ciencia social, obvio, pero la periferia de la ciencia social, qué sé yo, Derrida no es una figura que estudies en la facultad, es alguien que vas a agarrar después, por así decirlo. Total. Y la fascinación por los monstruos, bueno, soy escorpiano, ahí voy a salir de la ciencia social y argumentar mi propia escorpianidad y mi propio Plutón en la 12 y decir, bueno, ¿cómo no me va a fascinar con la figura del monstruo? Y a mí me parece que la figura del monstruo crea fascinación. No sé si te pasa, ¿no? Pero es Absoluta, fascinante. O sea, es absoluta. algo, no solo de ahora, sino de siempre. Siempre el monstruo fue entre el mayor enemigo y el mayor amigo de todos. Siempre fue el cine de terror, la novela, el texto, los mitos. Bueno, los mitos están llenos de monstruos por todos lados. Siempre tienen orden muy disciplinatorios y al mismo tiempo tienen metáforas que son bellísimas y maravillosas y que se vive reactualizando. Quizá para mí sea la figura, junto con el amor y el monstruo, que muchas veces están muy unidos, el amor y el monstruo, deben Así ser. vivimos. Sí, vimos. La, Bueno, la vi- la vida de Escorpio. no sé si viste la Nosferatus que salió ahora en enero, el remake de Nosferatus. Esa peli No. es amor y monstruo. O sea, amor y monstruo en conjunto. La Bella y la Bestia, ¿no? Todas las narrativas que hay sobre amor y monstruo se reactualizan y nunca pierden vigencia. A mí me parece que la figura del monstruo como que nunca pierde vigencia. Es más, recién pensaba antes de cosas y decía, tengo una pregunta, que es ¿cuál es tu monstruo favorito? Qué buena pregunta. Mira, yo cuando era chica tenía mucha fascinación por Drácula. Mucha, mucha. Fui a ver, no te miento, debo haber ido 20 veces a ver Drácula, el musical de Pepito Cibrián y Ángel Mahler, que se murió hace muy poco tiempo, porque mi papá en ese tiempo conseguía entradas para el teatro y yo qué sé. Así que tuve el privilegio de ir muchísimas veces a ver Drácula, el musical. Así que es como mi monstruo favorito, sufriente por amor, ¿no? Total, Hermoso, hermoso. total, total. Como Asesino y y erótico. mega erótico y muy elegante también. Ujú. Como hay algo muy aesthetic. Sí, total, 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 total. Y Yo, vos para sabés, vos, bueno, el otro día, viste, uno dice el otro día, hace como 5 años, encontré una foto de un cumpleaños mío como de 9 años, que la torta era un ataúd de Drácula. O sea, ¿no? yo no recuerdo haber tenido ese fanatismo, pero claramente estaba, porque 9, 10 años y la torta era un ataúd de Drácula. Pero en la actualidad se me ha reformado, hoy tengo una fascinación muy grande con Medusa. Medusa me encanta. Medusa me encanta. Tengo ahí atrás un Medusa. cuadrito de Medusa, después lo vamos a traer.
Medusa me Sí, parece es fascinante. hermosa, Sí, sí. hermosa. También un juego entre lo erótico y lo monstruoso con Medusa, ¿no? Sí, claro, con su cabeza de Ujú. serpiente. Y además Medusa es una mujer abusada, Por con lo Neptuno. cual, por Neptuno, exactamente, y castigada por Palas Atenea, que en ese momento ya estaba al servicio del patriarcado. Entonces la culpa a ella por la violación que sufre, algo que ya escuchamos muchísimas veces, y la convierte en este ser monstruoso con cabeza de serpiente. Dicho sea de paso, la serpiente era un animal muy adorado en la antigua religión de la diosa, porque los mitos también están hablando de estas transiciones de época, ¿no? Bueno, y a mí me parece en esto de la reactualización constante, esto es teoría Javi Bogio, ¿eh? O sea, lo podemos como ampliar o no, es teoría Javi Bogio, pero yo siento que el mito de Medusa y sobre todo la forma en la que muere, o sea, que es esto de que lo van viendo con el reflejo, es la relación que tenemos con nuestro terapeuta. O sea, yo siento Re. que el trauma es esa cosa que no podemos ver de frente y el terapeuta es el espejo de ese monstruo, ¿no? Que tenemos que ir todo el tiempo rondándolo. Esto es teoría Javi Bogio. No, 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 yo estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, en algún momento participé de un congreso y como que traía un poco esta teoría. Así que ves, los Bien, plutones en perfecto. la 12, los plutones en la 12 llegamos a conclusiones más o menos similares sin haber hablado, pues es algo que estaba en el colectivo. Ujú. Yo ahora tengo mucha fascinación por los monstruos políticos, la verdad. Si no fuera porque también hay momentos en los que sufro bastante. Y digo, ah, no, tipo, la guerra, como la nueva derecha, la crueldad, todos morir. También hay momentos donde me puedo abstraer de eso y digo, ah, como, me parece que hay algo como muy fascinante en estas figuras. Y un poco lo que quería traerles es que, em, bueno, como que hay algo en la figura de Lilith, pero incluso en la figura o en el arquetipo uraniano que muchas veces pensamos que sí o sí se va a manifestar como la izquierda, ¿no? Como el progresismo político. Y yo creo que hay algo de estas figuras de la nueva derecha que son expresión de esta monstruosidad, primero porque son figuras como muy difíciles de encasillar, como muy difíciles como de analizar con las categorías tradicionales, hay algo de lo monstruoso que va en esa línea también, ¿no? Eh, Sí, como lo que se sale de la norma, en un sentido. ni hablar que el pensamiento de que siempre se va a manifestar por izquierda es una inocencia absoluta frente al monstruo, porque el monstruo da miedo. O sea, el monstruo no puede, el monstruo no puede gustarte, no es la base del monstruo la idea de que te guste, de que sea desea. O sí, pero no en un primer eje de deseo. El hecho del monstruo es que quiera salir corriendo, esa es la esencia monstruosa, por así decirlo. Eh, y creo que hay algo ahí donde, ay, va a ser de izquierda el monstruo, y es como, no, justamente lo que te viene a asustar, no viene a asustarte porque te gusta, viene a asustar. O sí, qué complicado hablar de los monstruos, complicado hablar. Es muy, sí, 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 es muy difícil porque a mí algo de lo que me llevó a pensar en la figura del monstruo tenía que ver justamente con como con mi sensación de no pertenecer o de no encajar o de haber quedado muchas veces ubicada en ese lugar, en algunos vínculos, en situaciones, en entornos, básicamente. Por eso creo que en un sentido es como muy lilitiano y hay algo de eso que podemos resignificar, reivindicar. Creo que las personas que estamos por fuera de la heterosexualidad, vamos a decir, estamos en condición de bisexualidad, de lesbianismo. Como que tuvimos muchas veces la sensación de ser monstruosos, ¿no? Ujú. No sé vos si te acordás de eso, pero yo decía, ¿por qué me costó tanto salir del closet? Y yo digo, claro, tipo, hasta 1990 más o menos, ser gay, lesbiana o bisexual era considerada una enfermedad de salud mental. Entonces, claro, ¿cómo íbamos a vivir libremente nuestra sexualidad? Vos sos muy joven, querido Javi. No, bueno, Vos naciste después de esto. Vos sos no, centennial, pero sí, sí, no, porque al mismo tiempo yo creo que hay dos condiciones para mi generación, si se quiere, para mi edad particularmente, son los 27, que es muy bisagra, pero también por ser del interior y de un pueblo, ¿no? Entonces, viste que los pueblos siempre la cosa llega como un poquito más tarde, si se quiere. Entonces yo habito una niñez, adolescencia. O sea, yo el otro día lo hablaba con compañeritos míos de la facu y tienen 20 años, y yo terminé el secundario en compañero. 2015. No hay ola feminista en el medio, no hay, recién arrancaba el Ni Una Menos. O sea, todo ese movimiento tan fuerte post 2015 no atraviesa mi adolescencia. Y en el libro esto que vos decís como la cuestión de la sexualidad y lo monstruoso reaparece,
yo en todo el libro voy hablando de dos cosas, que son la panza, por un lado, en esto del devenir animal y de pensar desde otro lado. Yo hablo mucho de pensar desde la panza, pensar desde Me otras partes encanta. del cuerpo, y Pensar con los pies, ¿por qué no? pensar con los pies, pensar con la panza, pensar con los brazos, pensar con otras partes del cuerpo que no sea el cerebro necesariamente. Y también hablo mucho del poder todo el tiempo y en uno de los finales, estoy spoileando, perdón, perdón, pero No, un, igual, un- igual tu libro está buenísimo y por más que spoilees, hay un montón de data que la van a descubrir y que está bárbara. En el fin, gracias. En el fin del libro hablo de... Gracias por hacerme el bombo porque me lo iba a hacer yo, entonces te agradezco. Obvio, Eh, por supuesto. No, pero iba a que decir, además lo pienso verdaderamente, si no, no lo diría. Iba a decir que un buen libro no se arruina por un spoiler. Al final del libro hay como una carta ficticia que yo le escribo como a un amigo imaginario y que le digo que al final uno todo el tiempo habla del poder y en realidad el poder es cuando se te mete en la panza. El poder es cuando se te mete en estos lugares del cuerpo que dejan de pensar. Y que tiene que ver justamente con el momento en el cual me gustó un hombre por primera vez. Que fue un momento donde yo dije, ahí se me metió el miedo en la panza. O sea, yo sentí una angustia, un miedo, una cosa que era como, no puedo estar pensando en esto. ¿Por qué estoy pensando en esto? Entonces sí vinculo totalmente lo monstruoso bueno, con las personas que habitamos sexualidades, con la condición de bisexualidad me gustó, con la condición de bisexualidad. Y al mismo tiempo también te iba a decir que otra cosa que me viene mucho de la fascinación de los monstruos es cuando conocí la etimología griega, que me la enseñó Maya Morozano, que es una poeta muy, muy grosa y que monstruo en griego significa digno de verse. Porque solo los Hermoso. héroes pueden ver a los monstruos. ¿Viste? El héroe griego era el único que podía enfrentarlo, porque era el único que podía verlo. Y a mí esa idea de digno de verlo, o sea, de esta cosa de lo maravilloso del monstruo que solo lo puede ver aquel que es digno de verlo, pasa mucho, bueno, yendo un poco a nuestra consulta astrológica o a la psicológica, pasa mucho que la gente ¿viste? Dice, ¿por qué no lo vi antes? ¿No? Por qué esto no apareció antes? ¿Por qué esta situación que la vengo repitiendo en un momento no la vi antes? Bueno, porque por ahí uno no es digno. ¿No? Porque el trabajo que Mm, tiene que hacer uno es muy valioso el momento en el que uno ve a su monstruo, ¿no? En el que uno puede ver aquello que le resulta monstruoso, porque bueno, porque es difícil, porque los monstruos son difíciles. sí, totalmente. Yo siempre pienso en esto, y acá voy a mezclar con otras cosas, que es que muchas veces cuando nos metemos en la astrología y en el mundo esotérico, y por qué no, empezamos a indagar en distintas terapias, en distintos abordajes, como sabemos que hay algo que está incómodo, que está mal, entre comillas, vamos a decir, y empezamos con una cosa como medio consumista de las terapias, ¿no? Como, y Todas. hacemos todas, ¿no? Como hacemos Reiki, Ujú. registros akáshicos, biodecodificación, constelaciones familiares, la carta natal, nos leemos el tarot, vamos a tomar ayahuasca, hacemos detox con plantas, no sé, 150 cosas. Nos metemos como ahí como una bomba. Y lógicamente eso no nos da el tiempo para procesar. Y para la psiquis se siente como muy violento, casi como violatorio en un sentido. Y siempre en esta analogía con lo escorpiano y con la casa 8 yo creo que hay algo de, como de, tanto de abrirnos sexualmente como abrir la psiquis que pide que sea como con mucha paciencia y como con mucha amorosidad. Y un poco también como decías esto de Medusa como a veces no vamos de frente, a veces vamos como de refilón, vamos de costado, ¿no? Y entonces solo así podemos ver lo que hay. Y que eso finalmente es muy cliché decirlo, pero se devela cuando se puede develar y cuando se tiene que develar, ¿no? Como que tiene Sí, una entidad en sí misma. sí, a mí me gusta para pensar a los monstruos y su vinculación con los animales también. La idea de seguirle el rastro, ¿no? O sea, siempre al monstruo, al trauma, a aquello que nos molesta, como que le vamos siguiendo el rastro que van dejando, viste, los animales en el bosque. Yo siento que nosotros hacemos un poco lo mismo, como que vamos viendo, che, estos árboles de acá que se movieron de esta manera, estas huellas. Y el proceso muchas veces terapéutico es seguirle el rastro a aquello que se nos va escapando también, ¿no? El monstruo siempre se reactualiza, se construye de una manera distinta. No existe un mundo sin monstruos también, ¿no? Lo monstruoso porque creo que yo discuto con mucho eso en el libro, ¿no? Pero la idea del monstruo siempre es la aniquilación o la huida, son las únicas dos formas que hay frente al monstruo. Y me parece que hay que buscar una nueva forma de vinculación con el monstruo, una manera más
no quiero decir amorosa, aunque el amor también es bastante monstruoso, pero sí de mutua afectación, de entender por qué el monstruo Mm, está ahí, qué puedo hacer yo y no ir siempre a la guerra, hablando justamente de lo monstruoso, donde el monstruo hay que aniquilarlo, ¿no? Donde el monstruo mm, tengo que ir y matarlo y el monstruo es una configuración política, ¿no? O sea, lo monstruoso siempre es configuraciones políticas, de a quién hay que aniquilar y cómo. Bueno, de algún modo estás como respondiendo esto que yo traía antes, de que como que siento que este fenómeno de la nueva derecha también es una manifestación, vamos a decir, monstruosa, por ende lilitiana, por ende plutoniana. Como que en un sentido creo que intentamos aniquilar todas esas fuerzas y tal vez era otra la forma. Digo esto como con un tal vez porque lo estoy revisando y porque estoy como viendo, ¿no? Bueno, es como un poco una reflexión abierta y también algo que me pasó un poco en estos últimos días, que siendo una persona como abiertamente feminista y comprometida políticamente y bisexual y ambientalista, como que recibí algunos mensajes que decían, ¿cómo no te estás pronunciando en contra de esto y aquello y lo otro? Y un poco lo que me pasa es que primero, este año, que igual ya sabíamos que iba a ser una bomba, aunque nunca sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero sabíamos que iba a ser como mega explosivo, que, digamos, se aburre el que quiere, básicamente, no llego a procesar la cantidad de cosas que suceden. Eso, punto número uno. Entonces, me resulta como muy difícil. Segundo, estoy como bastante aburrida ya a esta altura del uso de las redes sociales, entonces como que tengo mis momentos de desintoxicación de redes sociales, con lo cual hay muchas cosas que suceden que no las publico ahí. Y lo otro es que creo que hay algo de como de revisión de estrategias, porque también, y voy a usar comillas para decir esto, para quienes estén escuchando esto, como que también fue una bomba encontrarme con compañeras feministas, ambientalistas, no sé, lesbianas votando a la nueva derecha. Entonces, como cosas que yo pensé que ya estaban saldadas, conversaciones que ya estaban saldadas y que la estrategia de comunicación estaba muy clara y que necesitaba ser panfletaria, vamos a decir, y como muy explícita, nos trajo este contexto. Entonces, yo quiero decir que estoy en proceso de revisión también, porque hay cosas que definitivamente no sé bien cómo hacerlas. Además de que no llevo a procesar y que muchas veces estoy muy afectada también, porque a veces estoy como muy angustiada y lloro y me enojo y me preocupo y me da ansiedad y todo eso que le pasa al resto del mundo. Em, Sí, creo que ahí también cuando hablabas en un punto sobre el monstruo político y las guerras y las nuevas derechas, también hay una lógica en las redes. Yo lo pienso mucho esto, de que uno se entera de todos los monstruos todo el tiempo. O sea, lo monstruoso no es algo que antes se sabía todo el tiempo en todos lados. O sea, tardaba en llegar. Se hacía como un proceso. La sí, información al viajar más lento, uno no se enteraba de todo el tiempo. Y en ese todo el tiempo que nos enteramos y nos permite esta conversación y nos permite un montón de cosas, también de golpe nos damos cuenta que hay monstruos en todos lados haciendo monstruosidades de 200.000 formas y no se puede batallar contra todos los monstruos. Primero porque ningún héroe está preparado para hacer una batalla tan... Siempre los mitos, viste, salvo Hércules que tuvo varios monstruos, siempre es un monstruo por mito, básicamente. Siempre es un héroe por monstruo, no se puede estar contra todos los todos los monstruos. monstruos, es un montón. Y también por muy polémico que suene esto, a mí, si bien entiendo la configuración de lo monstruoso de izquierda, de derecha, de un montón de cuestiones, también es cierto que lo monstruoso le da un valor de inaccesible a las cosas que lo aleja de alguna manera. O sea, cuando uno le pone el título de monstruo al otro, le está dando mucho poder a ese monstruo, ¿no? Y está cortando el puente de conexión. O sea, digo, porque es una lógica que funciona de ambos lados. O sea, la derecha ve como monstruosa a la izquierda ve como monstruosa a la derecha, entonces la única solución es no hablarse o ir a la batalla. O sea, o es guerra o es huida, ¿viste? Como siempre te digo, la misma reacción para cada monstruo. O salgo corriendo o voy y lo ataco. Y la verdad es que no nos podemos estar peleando con la mitad de un país. O sea, no puedes estar o no Ah, hablándote o entrando en guerra con 20 millones de personas, pero porque no te da el cuero y porque alguno de esos monstruos es tu panadero. O sea, es así de simple. Y vas a tener que ir a comprar, algún día vas a comprar facturas. No puedes estar todo el exacto, tiempo en esa lógica, ¿no? O sea, la lógica exacto. de lo monstruoso creo que es una lógica muy moderna. O sea, siempre existió la lógica de lo monstruoso, pero de ver monstruos por todos lados y no funca.
O sea, no podés estar. Y lo digo porque también el otro día Agustín Laje dijo, hay que alejarse de la gente de izquierda y no hay que hablarle más y hay que exterminarla y un montón de cosas. No funciona. O No sea, funciona algún así. día... No, no funciona de ese modo. Y yo no soy partidaria de eso tampoco, porque además vivimos en una sociedad que cada vez nos aísla más y donde todo el tiempo estamos buscando información que nos confirma. Nunca nadie quiere incomodarse y entiendo que efectivamente la vida en este, no sé, capitalismo o postcapitalismo, qué sé yo, es muy incómoda y a veces uno tiene que elegir qué situaciones quiere enfrentar y cuáles no. Pero me parece que hay algo de sentarnos a dialogar, que es básicamente la vieja acepción de la política, ¿no? Como asumir que Ujú. hay un conflicto y bueno, estar en esa tensión sin sacar los tanques a la calle, que ahora parezco mega hippie diciendo esto, en este contexto súper bélico. Pero bueno, esa es mi apuesta también, ¿no? Ahí en ese sentido, si tuviera que pensarlo con arquetipos astrológicos o con indicadores astrológicos, sería bueno, Lilith va a la guerra, vamos a decir, es la que prende fuego todo. Venus es la que hace política y la que Hay está un, ahí, la tensión. hablando de monstruos, no sé si se escucha, pero hay uno que está intentando arrancar mi puerta, que es mi gato. Así que me voy a tener que parar Abrile, a abrirle, abrile, por favor. Vamos, porque si no, no va a frenar. Dame un segundo. vamos. Ahí está, ahí entró. Perdón la interrupción, pero Bien, si no iba a la estar. fiera. Sí, sí, la fiera iba a estar. Bueno, que ahí hay una cosa en tu título que me llama mucho, mucho la atención, que es las bestias y los monstruos. ¿Cuál es la diferencia entre una bestia y un monstruo? Para mí lo bestial tenía mucho que ver con lo animal, justamente, que apareció tu gatito. Tenía mucho que ver con Ujú, eso. Yo una de las críticas que le hago tanto al esoterismo como a las ciencias acá sociales está. tiene que ver con que creo que es una mirada como muy antropocéntrica en un sentido, como creo que hay algo siempre del rechazo de la naturaleza. En las ciencias sociales ni que hablar, porque sobre todo las ciencias sociales son hijas de la ilustración y de esa racionalidad y de poner al ser humano y sobre todo al ser humano, vamos a decir, hombre blanco europeo por encima de todo lo demás. Pero en el esoterismo también aparece algo de eso, ¿no? Siempre pienso como en esta teoría muy de la reencarnación que dice como, bueno, antes fuimos animales y en esta vida vamos a ser humanos, ¿no? Y tal Sí, vez no sí. sea así. Tal vez en la próxima vida nos toque ser michis. Yo amaría que me pase eso. Yo creo Sí, que mi evolución como ser humana es devenir gato, básicamente. sí, Es sí, sí, mi total. objetivo en la vida. Entonces había algo de eso y ni que hablar de, bueno, como esta crítica sobre todo esto es como muy argentino y como muy local. Creo que uno de los problemas de la izquierda y del progresismo es ridiculizar la comunicación con animales, por ejemplo, ¿no? Como que eso es algo como parte de un delirio, de un personaje que se convirtió en presidente, y yo estoy como muy en contra de esa visión. Primero porque las comunidades indígenas del mundo tuvieron vínculos de paridad con los animales, incluso aunque eso a veces significaba comérselos o sacrificarlos en rituales, cosas que no hago, por supuesto, pero bueno, hay que decirlo todo. Eh, y lo otro que creo es que como la figura de la bruja siempre estuvo en vínculo con los animales también, además de las comunidades indígenas, las comunidades ancestrales. Entonces, como me interesaba como resignificar algo de eso, no solo del vínculo con los otros animales, sino de nuestra propia animalidad, que es lo que vos traías antes, esto de pensar con la panza, ¿no? O, ¿por qué no pensar con los pies o los brazos? ¿Qué sé yo? Todo el cuerpo piensa, podríamos decir. Sí, sí, yo creo que hay algo en este presente que se enfrenta a esa racionalidad tan humanista y de ciencias sociales y de cómo esto va a ser posible, por qué nadie lo frena, por qué un montón de cuestiones. Y la animalidad piensa desde otro lugar, ¿no? Creo que los dos libros, si bien se comunican por lo monstruoso, se comunican más por el lugar de lo poshumanista, de esta Mm, cuestión de salir de
de estar todo el tiempo en el vínculo con la naturaleza, ¿no? En el vínculo con el cuerpo, con la naturaleza, con los animales, que también son grandes enseñantes de lo monstruoso, ¿no? También nos enseñan bastante Re. sobre, yo lo pienso, bueno, trayendo el gato, ya que estamos, que hizo su Vamos. interrupción y aparición, yo me pregunto mucho como esta cuestión de que el gato se asusta y de golpe saca sus garras y se le eriza la piel y se transforma en un monstruo, o sea, porque se vuelve monstruoso el mismo gato por ese contexto. Y yo decía como, mira cómo lo monstruoso es más por el contexto que por el monstruo en sí. O sea, el monstruo es más monstruoso por lo que lo hace volverse monstruo, ¿no? Lo hablábamos, creo que no me acuerdo si antes de grabar o recién de esto de el monstruo canónico del siglo XVI, XVII, XVIII, el vampiro, el hombre lobo, nace de ese conflicto que hay entre lo racional y lo no racional, si se quiere, lo espiritual, otras formas de sentir. Y se establece en la mixtura de este hombre que no quiere racionalizarse, ¿no? El hombre lobo es un hombre que no se quiere volver racional y se transforma en un lobo, se transforma en un monstruo. Por eso creo que yo no estoy tan de acuerdo en Puro ponerle a los instinto. monstruos a Scorpio. ¿Qué, perdón? Puro instinto, ponele. Un instinto, sí. Es que yo creo que al final lo monstruoso es más lo que queda a medias. Lo que no es ni lobo ni hombre. Lo que no es ni vampiro ni humano, o sea, ni murciélago ni humano. Lo que no es, bueno, las figuras del fantasma o del zombie, ¿no? No está vivo ni muerto. No está ni acá ni allá. Está en un entre, ¿no? Y lo monstruoso nos obliga a habitar los entres, el gris de las Entres. Sí, cosas. sí, sí, El sí, sí. ejercicio de la frontera es muy monstruoso, el ejercicio de la frontera es donde están los monstruos, ¿no? La periferia donde se escapa el monstruo es en esa frontera entre la aldea y la otra aldea, que estaba el bosque, ¿no? Y ahí está Exacto. en ese entre el monstruo. Y hoy hay mucho de ese entre, dando vueltas, que encima con las redes, ese entre tiene muchísima voz, gracias a Dios que tiene voz, o sea, gracias a Dios, ya otra figura. Gracias otra figura divina que aparece, que también fue bastante monstruosa en algunos momentos, eh, pero que ese entre tiene voz, que puede decir, que puede hablar y que puede jugar en la mixtura del medio, y que volviendo vos, lo traes un momento del esoterismo muy antropocéntrico, a mí me flasha con la astrología, porque el centro de la astrología es la rueda zodiacal, o sea, es la rueda de los animales. No hay Males. pensamiento más animal que el que te pueda proponer la astrología dándote una Total. rueda animal para que vos te sientas escorpión, porque detrás de Escorpio está el escorpión, el toro, Claro, los peces, o sea, ahí hay un pensamiento animal absurdamente hermoso, ¿no? claro. Una de las autoras que los dos citamos es Vinciane Desprez, que es muy lo más ella, que escribe casualmente sobre los animales, pero también escribe sobre los muertos. Entonces, para mí hay algo en ese sentido, como de que tanto lo animal como los muertos ocupan ese espacio de exclusión, vamos a decir, en nuestra sociedad. En ese sentido se parecen bastante. Por eso creo que, volviendo a algo que mencioné antes, como hay algo de la comunicación con animales y la comunicación con los muertos, que son las dos formas de mediumnidad. Y creo que eso es muy humano, digamos, que todos en mayor o Sí, menor medida lo tenemos. No sé si todos lo tenemos tan al alcance, pero que eso forma parte, vamos a decir, del menú de posibilidades. sí, yo ahí voy a sacar mi aguijón escorpiano polémico y al decir que todos lo tenemos, o sea, la relación comunicacional animal y mortuosa, todos lo tenemos. Yo abogo profundamente a salir de un estado antropocéntrico, o sea, de antropomorfizar a los muertos y a los animales. O sea, a mí no me gusta la idea no me gusta la idea de que el planeta Tierra habla, porque yo siento que eso es humanizarlo, ¿no? Es hacer que diga cosas, que el muerto hable con palabras. Pero para mí eso es profundamente humano y creo que la comunicación, que efectivamente existe, comparten eso de que la comunicación con animales existe y que tiene un registro hiper sutil, sí o sí es por fuera del pensamiento racional. O sea, es Mm, cuerpo, es un lugar donde yo no tengo una comunicación con mis muertos mediúmnica en el sentido que yo no hablo con los muertos a nivel del pensamiento, pero lo lloro. O sea, tranquila, o sea, lo lloro, zarpadamente lo lloro a mis muertos, los lloro, los ritualizo, los venero,
cumplo promesas, hay toda una relación con el muerto que existe y que si querés es mediúmnica en el sentido de la mediación con el muerto, más nunca, jamás me gustaría que me hable, porque si me hable me asusto, creo. Si me habla, digo. Claro, bueno, me parece que está buenísimo esto que decís. Yo creo que muchas veces los muertos se manifiestan en sueños, por ejemplo, y el sueño siempre escapa a una lógica del tiempo cronológico, de la linealidad, como que es otro orden, a veces es como por imágenes, muchas veces es por sensaciones físicas que no podemos explicar bien y que después de algún modo se va como entretejiendo con otros fenómenos. Em, y me parece interesante porque, claro, hay algo de esta liminalidad que vos traías, de este espacio entre, que es muy propia de la monstruosidad, de la mediumnidad, y que tiene que ver muchas veces con la locura, por lo menos para nuestra sociedad, para la forma que pretende que funcionemos, ¿no? Sí, Em, total. entonces hay algo de eso que te dejan los márgenes, básicamente. Por eso, para mí hay un nivel, vamos a decir, de la monstruosidad que tiene que ver también con la neurodivergencia, en un sentido, Sí, como... y yo creo que a todo esto que hemos dicho, una de mis tesis centrales del libro es que los monstruos no están ni en Escorpio ni en Plutón, están en Capricornio y Saturno. O sea, porque para mí el A ver, ¿por qué? ejercicio, y porque el ejercicio de lo monstruoso siempre es un ejercicio de límite. O sea, el monstruo delimita Ah, lo que está acá y lo que está allá. Entonces, yo veo mucho más un ejercicio del poder en Saturno, que estructura y esa estructuración. A ver, yo entiendo, en una parte del libro lo hablo, pero entiendo mucho la idea de Plutón como lo monstruoso, porque bueno, Plutón se descubre en la década del 30. 10 años después tenés el nazismo, tenés Mussolini, las dictaduras latinoamericanas. Hay una figuración de lo monstruoso como lo corrupto, lo asesino, lo destructor y un montón de cuestiones, pero bien ciencias sociales, lo monstruoso es normativo. O sea, siempre responde una norma y el poder siempre va a ser más normativo que corrupto, aunque pueda tener ambas partes lo del poder, y yo lo veo eso, mucho más en Capricornio y Plutón, a la construcción del monstruo, ¿no? Al delimitar el hasta acá, ¿no? Esto es Porque lo también, normal, esto es lo que está por fuera, sería. claro, que ahí otra vez la idea de la locura o de las neurodivergencias, que también son una estructura de hasta acá, ¿no? Mm, Esto se puede, esto no se puede, esto sos, mm, esto no sos, ¿no? Un Saturno bien capricorniano, porque ya en Acuario trae otra propuesta, la idea saturnina, pero Saturno es la relación con el miedo, en el mito por lo menos, esta idea de que mm, este Saturno castra a su padre por el Urano. pedido de su madre, lo hace por amor, básicamente, y después se come a sus hijos por el miedo de la maldición de su padre, ¿no? Y ese miedo que se va a comer a lo distinto, a aquello que pueda derrotarlo, es Saturnino, es Cronos, ¿no? Es la idea del Saturno cronológico, y lo veo mucho más ahí al monstruo que en Escorpio, donde lo siento como en un lugar más esto, como de límite, de fusión, perdón, de transformación, de fusión, de vinculación. Hay muchos de los monstruos vinculados con el agua, viste que en general como Cáncer, Mm. Capricornio y Piscis tienen esta relación de lo monstruoso, y yo la verdad que no, la verdad que no la juego. La veo mucho más en signos de tierra a la relación con lo monstruoso. Pues Y en en el signos de sentido aire ni del aparte. límite, yo lo veo, Sí. estaba pensando mucho en los signos de aire, porque para mí en el aire aparece este registro de lo difícil de encasillar, de lo difícil de definir. Entonces, si pensamos al monstruo como tal vez como incluso como una mezcla o como una hibridación, como algo que te deja medio ahí como regulando, a mí me lleva a un registro muy aéreo. Tal vez porque tengo Lilith en Géminis, puede ser. ¿Por qué no? Y Pero, bueno, pero yo tengo la idea en Virgo. por eso estás Eh, hablando de la Tierra. por ahí, por eso me meto Puede con la ser. tierra. Eh, pero insisto, como el monstruo siempre tiene un orden tan disciplinador, justamente, no lo puedo ver en Escorpio. Me cuesta verlo en Escorpio. Yo creo que ahí sería como el monstruo plenamente instalado, como el que ya es definitivamente, como el que El encarna de- todas las cualidades, vamos a decir. Como el que no te da lugar a dudas. Algo de eso, pienso Puede entonces. ser, o puede ser también, pensándolo así, el monstruo arquetípico, ¿no? El que no tiene forma, el que es monstruo porque es monstruo.
¿no? O sea, como esto que decía, Eso. no se puede vivir en un monstruo, en un mundo sin monstruos. Sí, es cierto, no se puede vivir en un mundo sin monstruos, los monstruos van a estar porque el límite necesariamente va a estar, pero la relación disciplinar con el monstruo no es escorpiana. Es más, el escorpiano ¿qué va a hacer? Va a ir a la frontera. O sea, va a ir en búsqueda de... Se va a obsesionar Por con la supuesto. frontera y va a terminar destruido en esa frontera por tonto, básicamente. Eso es lo que le va a pasar al escorpiano. Estás hablando de tu experiencia personal, ¿no, Javi? Yo no tengo nada que Obvio. ver. Yo no tengo, yo no tengo nada, nada que ver. Sí, hay algo ahí como de la fascinación que tenemos. Pero en eso para mí Escorpio y Géminis se parecen un montón, como la curiosidad por el abismo, ¿no? Sí, Sí, total. para mí No, sí. y en la relación, y que te diría casi en la relación de mutua afectación con el abismo. O sea, nosotros vemos el abismo y vamos y charlamos, nos tomamos Por un mate. supuesto. Mira, mirá si me voy a privar de tener esa conversación, por favor. Y vemos qué le pasa al abismo, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se siente Pobrecito, el abismo? pobrecito el abismo. Debe estar con el Sí. corazón roto, por eso es Entonces, abismo. hay un punto donde no hay una relación, esto que digo, insisto, ¿no? Como la relación con el monstruo es de huida o enfrentamiento, y hay signos que proponen otra cosa con el monstruo, que no es ni la huida ni el enfrentamiento, y a mí eso me interesa dialogar con ese monstruo, eh, con toda la metáfora que pueda Claramente, jugar eso, ¿no? claramente, sí, sí, sí. Claramente nos dedicamos a hacer eso, a Bueno, dialogar con los monstruos. pero porque también hay algo que creo que está mucho en los dos libros, pues sobre todo por venir del poshumanismo, que es esta idea de la mutua afectación, ¿no? De entender que entre A y B está la C, o sea, que hay un gris. Yo en el libro lo pongo a partir de un texto de Derrida, que Derrida dice como, cuando dos personas se abrazan, el abrazante abraza al abrazado y el abrazado el abrazado abraza al abrazante, y entonces en un abrazo no hay dos, o sea, está el abrazo en el medio, siempre es un entre, siempre es un gris. Y yo creo que la mutua afectación con el monstruo es sumamente necesaria. O sea, en el momento de reconocer el sí me asusta, sí quiero salir corriendo y decidir no salir corriendo es una postura política, decidir no salir corriendo del monstruo. O sea, quedarse en el monstruo y escuchar a ver qué necesita, qué quiere, por qué grita. Yo estoy en esa ahora políticamente. Posición súper incómoda, pero estoy en esa, básicamente. Sí, Escúchame, Javi, ¿qué pensás de este 2025? ¿Algo que quieras decir? Tipo, pronóstico 2025 para lo que quedan los próximos 5 meses. me asusta. Eh, me asusta. Hablando de monstruos, ¿qué monstruo que es el 2025, no? Si el monstruo justamente unifica y tiene patas de cabra, cola de caballo y alas, y el monstruo unifica en la mixtura, ¿qué monstruo que es el 2025? No pueden pasar más cosas. Estoy cansado, estoy agotado del 2025. No, Eh, todavía no se terminó y van a pasar más cosas, lo sabemos. no, sí, sí, Urano todavía no entró en Géminis, por lo menos al momento de la grabación de esta conversación. Tenemos la segunda racha de eclipses. Bueno, bueno, seguimos con conjunción Saturno-Neptuno hasta julio, después vuelven y después va a haber más conjunciones, si no me equivoco. Em, sí, basta, basta. Júpiter tiene que pasar a Cáncer. Em, ya pasó a Cáncer, ¿eh? mm, ya Ya pasó, entró, tenés no, razón, fue hace unas semanas que entró en Cáncer. No, bueno, sí, yo igual creo que entre todo el juego de lo marcado que hay, a mí lo que más me llama son, bueno, el pase de Urano en Tauro, Urano en Géminis, me parece que va a ser sumamente llamativo, pero creo que es un año marcado, no sé si te vas a lo mismo, pero creo que es un año marcado por la conjunción Neptuno-Saturno. Creo que ahí, o sea, porque además no es una conjunción Neptuno-Saturno en Aries, ¿no? O sea, en grados ceros, sí, uno, sí, se 2. siente, se siente. Y se siente Creo que también esa cuadratura con Júpiter en Cáncer. ¿En qué la veo? Como en el plano personal la veo como algo de como cerrarnos, así como los países se están cerrando y se están volviendo como nacionalistas, proteccionistas, etcétera. Creo que también algo de eso está pasando a nivel más personal, sí, sí, como sí, algo de, sí. de cerrar vínculos, como no estar tan abiertos, no tan dispersos también, pero algo como de más foco y más concentración y como más compromiso.
siempre el peligro en este contexto social es el aislamiento. Y como una cosa medio apática, tipo, me armo mi refugio, mi jardín del Edén privado y después que se caiga el mundo, ¿no? Me chupan un huevo todos. Ese me parece que es el riesgo. Pero en un Sí, sentido también creo que necesitamos como espacios de refugio. No sé cómo atravesás vos estos momentos. yo creo que los atravieso mal. O sea, punto. O sea, si me verdad cómo los atravieso mal. Eh, el ojete los atravieso, no me sirve. Eh, es cansado de vivir momentos canónicos y de ser una generación que solo vive momentos canónicos, que se basa en que cada año hay un momento canónico distinto. Estoy podrido, la verdad. Pero sí creo que como todo proceso, hay momentos, viste, más high y momentos de repliegue, como momentos más de altura y momentos más de repliegue. Yo insisto hace mucho de que es necesario un repliegue para pensar qué está pasando en este universo tan extraño. Creo que también hay una planeación, no sé si decirle planificación, porque es poner al monstruo darle demasiada inteligencia, pero si hay algo de todo el tiempo estar en una exposición a lo fascinante, a lo nuevo, a lo distinto. Me preocupa mucho la inteligencia artificial, Un no montón. desde, pero no me preocupa desde un lugar de tecnofobia. A mí me encanta la inteligencia artificial, pero me preocupa tener un problema nuevo. Como que siento que no resolvimos el problema todavía de la pobreza estructural, el capitalismo, el desastre, un montón de cosas, y de golpe tenemos la inteligencia artificial como problema nuevo. O sea, todavía no resolvimos el problema de las redes sociales, que ya era un problema las redes sociales, y ahora se nos suman las inteligencias artificiales. Y después vamos a tener otro problema. Estoy seguro que dentro de 3 4 años vamos a tener otro problema, Obvio, obvio. muy planteado por la tecnocracia, ese nuevo problema probablemente, y hay algo ahí Total. que, bueno, déjame solucionar un problema, déjame entender, quiero entender Facebook. Yo estoy todavía intentando entender qué pasó con Facebook en 2013 y me trae la inteligencia artificial que no lo entiendo, me fascina la inteligencia artificial, pero me parece monstruosa. Hablando de, me gusta usar la palabra monstruo, me parece esto como, me parece que no lo entiendo. Vos tenés un momento Neptuno, Saturno, a mí los monstruos me parecen profundamente neptunianos, o sea, son de un espacio de Re. creación. Además Neptuno, como Dios dejaba un montón de cosas que desear, ¿eh? Era re picante y era bastante malo. Vamos a usar esa palabra para usar otra cosa. Malo. Sí, no, Era, es que es como, como que toda la culpa se le echa a Plutón siempre y bueno, Neptuno era un no. tremendo. ¿Saben qué? Vamos a hacer una reivindicación total. No, pará. Pequeña para... Y además Decime. puede ser nuestro momento para bardear a Piscis. Ah. Bueno, pará, porque es que ahí hay dos cosas. Por un lado, nada, o sea, Plutón, el chabón decidió irse a vivir al Averno. Exacto. Tiene un solo mito conocido humano, que es el del rapto de Perséfone, que fue como su acto delictivo. Después, el chabón rodeado de diablos, no jodía a nadie, estaba con los muertos. Neptuno está cansado de tener raptos. Neptuno está cansado de llevar a la Sí, guerra a gente, de generar en sí. sus ilusiones conflictos. Es muy conflictivo Neptuno. En comparación con Plutón, Plutón es un santo, Mucho. es un divino. Sí, es mucho más conflictivo y Júpiter ni que hablar. Que en toda nuestra astrología hay una cosa de Júpiter. Júpiter, el benefactor, trae suerte. Bueno, pues no. Pues trae mucho Júpiter conflicto. Sí, sí, Júpiter también es otro nivel conflictivo. Plutón era el menor, de los tres hermanos era el menos conflictivo. Y por otro lado, bardeando a Piscis, Obvio que estamos hablando a favor de nuestro gremio de plutonianos, desde ya. obvio, yo no tengo ningún arma de defenderme. Por supuesto, lo vamos a hacer hasta el Y, final. y creo que hay otro lugar dentro de lo pisciano, hablando de bardear a Piscis, no quiero bardear a Piscis, pero sí jugando a el fin. Tengo novio de Piscis ahora, que seguro que va a ver esto. No es con vos, igual, te quiero decir. Yo sí creo que hay algo de el fin del ciclo neptuniano en Piscis, que coincide con Re, la muerte del Papa. sí. Cosa maravillosa esa coincidencia, ¿no? Terrible que haya muerto, pero coincidencia maravillosa. Y el fin del ciclo saturnino en Piscis, que le queda pocos, ahora tiene que retrogradar y volver un rato y después volverse a ir, pero hay mucho del ciclo pisciano terminando, dando vueltas. Y yo creo que es bueno, baja la marea, ¿no? Baja la marea y aparece Aries detrás de esa marea. Y bueno, Aries es un gran monstruo de esta sociedad.
¿no? Es el enojo, la violencia, la ira, está en todas partes, pero nadie se hace cargo de ella. Siempre el violento es el otro, nunca el violento es uno. Siempre, viste, la violencia es algo en lo que todos sabemos que la violencia existe y que crece y se magnifica, pero nadie dice que uno es violento. Siempre el violento es el otro en la relación con Aries. Y hay un trabajo ahí sobre el enojo para hacer dentro de cosas, y sobre todo de las masculinidades con su relación con el Re. enojo. Y digo esto, mira, ya que hoy estuvimos bastante polémicos en esta charla, digo esto porque siento que o sea, las feminidades y las divergencias ya hicieron un replanteamiento sobre su relación con el enojo y lo que el patriarcado les permitió con el enojo, y hay un replanteamiento ahí de salir de estado de impotencia frente al enojo. Las masculinidades, bien, bien, gracias, jamás hicieron un replanteamiento sobre su postura del enojo, y creo No. que les toca, nos toca, me voy a hacer cargo, nos toca. Sí, lo que pasa es que ahora con el ascenso de la nueva derecha, como hay un ensalzamiento de los varones típicamente masculinos, como son la guerra, la competencia, la violencia, el individualismo, el uso de armas, la caza de animales, porque son todas cosas que pensamos que ya habían pasado y no, están otra vez siendo protagonistas. Y creo que es una de las tareas de los próximos años. Por eso creo que necesitamos apostar al diálogo, definitivamente. Algo Sí, que, volviendo atrás, un poco como para ir armando un poco y cerrando la conversación, a mí me preocupa mucho el sesgo de confirmación, que es un problema con el que nos manejamos en el esoterismo, sobre todo ujú. en las perspectivas que ponen todo en la dimensión intuitiva. Y no es que está mal confiar en la intuición o en eso que sentimos, pero lo que pasa es que lógicamente vamos a buscar la información que dice exactamente lo mismo que sentimos y que pensamos. Entonces, respecto a la inteligencia artificial, a las redes sociales, me preocupa porque como que nos encerramos en burbujas, esto, que nos confirman, básicamente. Y entonces no tenemos ni idea de cómo es que llegamos hasta este contexto. Sí, Los- total. Creo que ahí, sumando al sesgo ideológico, está el conflicto también muy grande de esta modernidad, que es el individualismo epistemológico, que es que porque yo lo creo es cierto, fin. Y es como no, no Eso, funciona, no. ay, eh, mal. Eso, el otro día vi un reel que decía, tipo, ¿vos te acordás de cuando eras bebé? No. no. Entonces no pasó, nunca fuimos bebés. Digo, claro, porque como todo el mundo funciona así, todo el mundo, quiero decir, buena parte de la sociedad funciona en esos términos. Ahora, no, como yo no lo vi, como yo no me acuerdo, entonces no sucedió y no existió. Es como, bueno, mira, hay un mundo más allá de tu propia percepción. No es que voy a invalidar tu percepción o que tu sensación no vale, porque es verdadera, porque la sentís, porque aparece. Ahora, eso no se puede convertir necesariamente en una ley universal, y eso es lo que quiero traer. Sí, total. Y creo que ahí, volviendo al enojo, al tratamiento del enojo y las guerras y las armas, creo que también hay que dejar de caer en el supuesto de inocencia o de facilidad de las cosas. O sea, en no entender detrás de la guerra el negocio, las posturas políticas, no entender que las cosas no son sencillas. O sea, las cosas no son sencillas, puntos. Las cosas No son sé si son multipolares, son polisémicas, son complejas, siempre son mucho más complejas, desde lo que nos pasa a nosotros con nuestro mismo enojo, que es muy complejo lo que nos pasa con el enojo, hasta la relación que tenemos con el mundo, siempre es compleja. Y creo que hay una fatiga de esa complejidad, como, ay, no quiero que las cosas sean tan Claro, complejas, que sí, está bien, pero el discurso fácil no te lleva a ningún lado tampoco. O sea, solo sostiene esa guerra. Y hay cosas muy distractivas. Pero lo traigo mucho como desde la pandemia hasta acá y lo podría ir hasta atrás, donde como yo todavía quiero, viste esto, quiero debatir Facebook, yo todavía quiero debatir las granjas porcinas que permiten el hecho de que haya pandemias re, internacionales y no estoy re. encontrando esos debates. Ese es mi punto. Cuando quieras nos juntamos a charlar de eso porque me encanta. Sí, definitivamente, como hay algo de esa fatiga que vos traes a la hora de procesar información compleja, que es el caldo de cultivo, tanto para las teorías conspiranoicas, que simplifican un mundo que es muy complejo, y es también ese caldo de cultivo para que aparezcan los líderes de la nueva derecha, que dicen, este es el Sí. enemigo, esta persona, este país, este colectivo, los ambientalistas, las feministas.
como las lesbianas, esos son el enemigo, porque la Agenda 2030, bueno, no sé, como todas esas cosas que dicen. Y yo Eh, creo que mucho de esto que venimos hablando de por qué lo monstruoso aparece en la derecha y que yo hablo mucho de, bueno, hacer la relación con lo monstruoso, yo creo que también hay que hacerse cargo desde las personas que son más progresistas, si se quiere, que si no te están eligiendo electoralmente, quizás te estén viendo como un monstruo. O sea, si no estás siendo llamativo y haciendo una oferta y todo lo que implica ganar una elección, quizás estás un poco en el lugar del monstruo de gente que no te está eligiendo votar. Y quizás habría que hacer una resignificación para decir, che, ¿qué es mi parte monstruosa? ¿Cuál es la parte mía que no está? Porque a mí me llama mucho la atención de esto, ¿no? Y es decir, el señor que es presidente, a mí me parece un profundo monstruo, pero ganó una elección. O sea, que hay un montón de gente que no lo ve como un monstruo. Y el que yo quería que fuera presidente perdió una elección. Entonces hay un montón de gente que lo ve medio monstruoso. Entonces hay algo que se está distorsionando. O yo no estoy viendo bien, o no estoy viendo mi propio monstruo, que siempre es la parte más difícil, ¿no? Esa es la parte más difícil. Sí, yo creo que hay algo de la monstruosidad de nuestro presidente, vamos a decir, que eso, que generó mucha empatía con los otros, porque es un presidente de los marginados, en un sentido, y como de personas que querían o que valoraban que él fuera sincero, incluso aunque en esa sinceridad fuera mega violento. Pero bueno, esto es como, ya tendríamos que hacer otros capítulos más. No, no, sí, Javi, sí. No, seguimos Es abriendo que la caja de Pandora lo monstruoso es ad infinitum también, ¿no? Lo ad monstruoso infinito. siempre va a ser ad infinitum. Pero sobre todo si uno se puede quedar con la idea de que lo monstruoso no está afuera, sino que está dentro, me parece a mí lo que más me gusta. Que dejar de Bien, pensar al monstruo afuera y empezar a decir, es mi relación con el monstruo la que dinamiza este estado y es lo que tengo que empezar a ver, ¿sí? Porque el monstruo va a estar, el monstruo no puede no existir. bien. Bueno, vuelvo a mostrar nuestros libros hermosos. Libro de Javi, Salud, Dinero y Amor, editado por Hijas de Hijas de Core. core. Lilith, Bestias y Monstruos, de Editorial Planeta. Bueno, Javi, ¿dónde te pueden encontrar las personas que te quieran buscar? ¿Qué estás haciendo? Es Estoy, tu momento de promocionarte así más individualmente. es mi momento de promoción. Bueno, mi momento Por de favor. promoción, mis redes son @javi-bogio. Estoy con el nombre de Javi Bogio. Muy En bien. este momento la verdad que estoy por sacar un taller estoy dando un taller de escritura y esoterismos que sigue teniendo, se puede anotar gente, así que están bienvenidos. Y también vamos a hacer un especial de terror, de cuentos de terror, así que vamos a Me hablar mucho de encanta. lo monstruoso con las relaciones esotéricas que eso implica, hablar de lo monstruoso. Así que esas son como mis invitaciones más grandes en este momento, porque en otros estados, no sé a quién le importa esto, pero estoy terminando la universidad, chicos. Que eso es un gran monstruo, la universidad es un gran monstruo. Te devora, te Devora, come es crudo. fagotizante la Como relación con la Saturno universidad. comiéndose a sus hijos, ¿no? Exactamente. Así que está siendo mi centro y están bienvenidos a participar. Bien, perfecto. Bueno, yo soy Lu Gaitán, me pueden buscar como lu.gaitán, pueden escribirme un correo electrónico, me encanta recibir mails, estoy como muy militante de un viejo uso de internet, así que me gustan los mails. Epistolar. Estás epistolar. Estoy epistolar, sí. Estoy prácticamente usando Instagram y alguna que otra red social desde la computadora, si no las tengo en el teléfono. Estoy como volviendo a un uso de Internet como si fuera, no sé, 2012, por decir algo, 2013. Así que si me quieren mandar mails, son muy bienvenidos. Y bueno, y tienen un montón de episodios del podcast y bueno, investigaciones sobre cristianismo, is my passion en el último tiempo, mi monstruo devorador, el Tuvimos, cristianismo. tuvimos flojo ahí de no hablar de cristianismo y Ay, no monstruos, porque hablamos también va a tener que ser otro capítulo, cristianismo y monstruos. otra conversación, Tuvimos cristianismo y muy monstruos. griegos. Es que el Sí, hoy primer estuvimos, capítulo griegos, segundo, segundo cristianos. sí, más Medio Oriente sería. Sí, sí. Igual había muchos cristianos en Grecia, ¿eh? Ah, seguían sacando temas. No, 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 pero yo ya cerré, porque si no, si no. Seguimos, seguimos. Bueno, gracias Javi, gracias a todas las personas que se quedaron escuchando hasta el final. Adiós.